y los compañeros son de la CTA, la Comunidad de Trabajo de Andalucía, Paco Moro, que es el secretario general, y el compañero Parra, que son del sector del campo, que han tenido, bueno, el esfuerzo de venir aquí desde Córdoba, y que van a explicar un poco sus experiencias sindicales y un poco el proyecto de la Coordinadora Sindical de Clase, de la que fuimos parte CTA, lo mismo que CESA. El lema de la charla era el sindicalismo de clase ayer y hoy, el sindicalismo de clase en la actualidad y el sindicalismo de clase en el pasado. Y bueno, los trabajadores, desde que existe el proletariado, han visto la necesidad, han tenido la necesidad de organizarse. En un principio se organizaron a niveles de empresas, posteriormente por oficio, y luego se dieron cuenta de que había una serie de intereses comunes a todos los trabajadores, independientemente del oficio, de la empresa en que trabajaran, y se organizaron ya como clase. Eso es el sindicalismo de clase. Ese es el sindicalismo de clase que nosotros reivindicamos. Organizarse como clase social los trabajadores y en función de sus intereses comunes como clase. Estamos viendo últimamente a mucha gente hablar del estado del bienestar que se está perdiendo, etc. Y realmente lo que esta gente le llaman estado de bienestar no es ni más ni menos que una serie de concesiones que la burguesía en el poder se vio obligada a hacer, fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial, donde en la punta de lanza del imperialismo, del capitalismo, en forma de fascismo, pues sufrió una derrota tremenda, y donde los trabajadores conquistaron el poder político en una serie de países. Eso unió también naturalmente a la organización y la lucha de los trabajadores en el resto de países, fundamentalmente de Europa. Entonces la burguesía del poder se encontró ante la disyuntiva de hacer una serie de concesiones en forma de derechos sociales, en forma de mejora de condiciones de trabajo, etcétera, etcétera, o sufrir un proceso revolucionario y perderlo. Se vieron obligados por la presión de los trabajadores a todos los niveles. Y ya digo, no solo por el avance de los trabajadores a nivel internacional, por la victoria en la Segunda Guerra Mundial, no solo eso, sino también por las luchas que los trabajadores habían llevado a cabo durante mucho tiempo. Y por ejemplo, en España, donde hubo una guerra de clases, donde la clase trabajadora perdió esa guerra y sufrió una tremenda represión y casi un genocidio, pues incluso en esas condiciones terribles de dictadura, de represión dura y demás, los trabajadores se organizaron y los trabajadores lucharon. Esa es la realidad. Y hubo conflictos desde 1945. Ese tipo de cosas se ocultan porque parece que no interesa de que se perciba de que esto es una agresión, una lucha de clases, y de que los trabajadores tienen la necesidad de organizarse como clase social, y que los derechos sociales los conquistaron los trabajadores, la clase trabajadora, no los ciudadanos en general, sino los trabajadores. Y hubo conflictos en 1945, en 1947, por ejemplo, que hubo una huelga en la ría de Vizcaya, donde participaron más de 20.000 trabajadores. Estamos hablando de 1947, imaginaos la situación en aquella época, ¿no? En el 51, una huelga general en Barcelona, donde participaron más de 500.000 trabajadores. Luego en el País Vasco, otra huelga donde participaron 250.000 trabajadores. En el 56 hubo una oleada de huelga
y donde ya consiguieron algunas pequeñas victorias con un incremento salarial del 16%, etcétera. Incluso llegaron a niveles anteriores, salariales anteriores a la guerra. Eso fue en 1956. En el 1958, los conflictos, la lucha organizada, fundamentalmente con los restos de los sindicatos anteriores de la República, pues consiguió de que se elaborara y que se promulgara una ley de convenios colectivos, y ya se estableció la negociación colectiva. En 1957 nace Comisiones Obreras. Y es importante, porque ya prácticamente los sindicatos anteriores, CNT, CGT, UGT, mejor dicho, anteriores a la guerra civil, prácticamente estaban desestructurados y prácticamente no existían. Y surge una organización nueva, de nuevo tipo. Y surge de una manera organizada, desde luego no fue en absoluto espontáneo, fue organizada por la vanguardia de política que luchaba contra la dictadura en aquel momento. Y surgen las comisiones obreras de una forma asamblearia, en forma de mandato. De ahí viene lo de comisiones obreras, porque se nombraba una comisión para ir a negociar. Un sindicato de nuevo tipo, que también tenía su vertiente sociopolítica, etc. Ese es el sindicalismo que nosotros reivindicamos. Es decir, nosotros ni nos inventamos nada, ni pretendemos descubrir nada en absoluto. Es decir, nosotros reivindicamos el tipo de organización que ha sido eficaz para los intereses de los trabajadores, que es el sindicalismo de clase que las comisiones obreras en sus comienzos, sus orígenes representaban, ni más ni menos. Luego, a lo largo de los años, es decir, una serie de conflictos tremendos. Es decir, la idea que dan muchas veces de calma, de paz romana durante la dictadura es falsa. Es decir, hubo conflictos a lo largo de todos los años del franquismo, de todos los años. Es decir, en los años 60 llegó a haber 206, por ejemplo, en el 66, estoy hablando con el 63, 777 conflictos, etc. Hasta llegar al 76, donde se contabilizaron más de 40.000 conflictos colectivos de los trabajadores, y donde participaron más de 2,5 millones de trabajadores en esos conflictos. Es decir, esa lucha existía. Al principio, de forma, digamos, fragmentada, por empresas, etc. Luego, una vez que surgieron las comisiones obreras fundamentalmente de una manera organizada y a nivel estatal, etc. Bien, todas esas luchas que supusieron muchos sacrificios, supusieron despidos, supusieron represión con cárcel, etc. Muchos sacrificios, incluso hasta deportaciones en los primeros años de la posguerra y demás, etc. Todas esas luchas, todos esos sacrificios dieron lugar a una serie de conquistas sociales, contribuyeron también, y en gran medida, a una serie de derechos, de adquisición de derechos sociales por parte de los trabajadores. Aquí, en Extremadura, unos compañeros que más o menos porque ni siquiera se han enterado de que existía, de que se daba teatro, que son los compañeros del Yeso, que fueron de comisiones obreras en aquella época, que llevaron a cabo una huelga, la huelga más larga de aquí de Extremadura en el 98, una huelga que ganaron, pero yo vi otra huelga en el 78 de la construcción, aquí en Málaga, una huelga terrible, una huelga que se perdió, pero donde hubo auténticas batallas campales y donde duró varios meses. Tanto las que se perdieron como las que se ganaron contribuyeron a la consecución de los derechos sociales. Y se llega, como culmen de estas luchas, a la Ley de Relaciones Laborales de abril de 1976, que es interesante leerla. Yo tengo señalar algunos puntos. Por ejemplo, los contratos
la contratación era indefinida por definido. Y además lo era en cualquier caso aunque no existiera un contrato por escrito, a los 15 días de establecerse ese contrato. Los contratos de tipo temporal quedaban reducidos a temas de determinación de obra, a casos muy concretos. Es decir, en general el resto era trabajo indefinido. Tengo que contar varias cosas, pero vamos, una serie de derechos, por ejemplo, el tema de la maternidad, de 14 semanas, que ahora parece una novedad, en esta ley ya se establecía, por ejemplo. La causalidad del despido. Es decir, con esta ley se prohibía el despido libre. El despido no era libre. Es decir, si había un despido improcedente, el trabajador tenía la opción de ser readmitido y el empresario la obligación de readmitirlo. No era libre. No era libre. Eso duró poco. Eso duró poco tiempo. Eso fue en abril del 76, al siguiente año, en el 77, fue el primer punto que se derogó, que generó una huelga, primera huelga. Se establecían, por ejemplo, indemnizaciones por despido, en caso de despido improcedente, de 2 meses, como mínimo de 60 días por año, pero que se podía multiplicar hasta por 2 en caso de ser el trabajador, tener familia numerosa, de segundo grado, por ejemplo. Si era familia numerosa del primer grado, se multiplicaba por 1,5, y si era familia numerosa del segundo grado, se multiplicaba por 2. Es decir, que se iba ya a 4 meses, a 120 días por año de indemnización. Todo este tipo de cosas se consiguieron como culmen de esas movilizaciones, de esa lucha continuada, de ese sacrificio de la clase obrera en España. Y aquí, como ya he dicho, también en Extremadura hubo lucha. Hubo estas luchas a las que me referí antes de la construcción, aquí en Badajoz, concretamente, en otros sitios también, pero también la hubo en el campo. Aquí hubo ocupaciones de fincas, aquí hubo movilizaciones. Y aquí se consiguieron, aquí en Andalucía, se consiguió arrancarle al sistema, arrancarle al gobierno, un sistema que se llamaba empleo comunitario, que garantizaba a los jornaleros desempleados un mínimo de 16 días de trabajo mensual, garantizado, pagado según el salario del convenio. Y ese trabajo se realizaba en los ayuntamientos, de tal manera que los trabajadores se beneficiaban de manera doble, ¿no? Por partida doble. Ese sistema también se desmanteló. Ese sistema también se desmanteló. Y se desmanteló como otros muchos derechos sociales con la colaboración necesaria de esas estructuras burocráticas, de esos aparatos del Estado, esas instituciones del Estado, que llamamos sindicatos oficiales o sindicatos de sistema, comisiones obreras, OET, etc. Fueron ellos los que desmantelaron ese sistema, porque ese sistema, aparte de una serie de ventajas tremendas, ahora que se está hablando de rentas básicas y demás, el sistema era mucho más ventajoso para los trabajadores que cualquier renta básica, pero además tenía otra ventaja para nosotros, y es que los trabajadores estaban concentrados en el Estado y era fácilmente organizado. Y entonces había muchas movilizaciones en Andalucía y en Extremadura. En ese aspecto no había fronteras, es decir, nosotros estábamos perfectamente coordinados, unos con andaluces o extremeños, no había todavía esa enfermedad del nacionalismo y demás. Había una coordinación perfecta entre los sindicatos andaluces y los extremeños en la lucha en el tema agrario. Eso fue desmontado. Yo participé en una movilización que hubo de jornaleros extremeños y andaluces que fuimos a Madrid y donde los trabajadores madrileños nos acogieron y tuvo un impacto importante. Además coincidimos con unas movilizaciones y una huelga estudiantil de la enseñanza media y nos vendieron. Después de toda esa lucha por mantener el empleo comunitario, nos vendieron. Los llamados sindicatos oficiales nos vendieron e implantaron el PEP, que es un sistema asistencial que ya modifica la propia conciencia de los trabajadores y sobre todo pues, los disgrega y los desorganiza. Y se cargaron el movimiento jornalero, lo esencialmente jornalero se lo cargaron de esa manera.
de la misma manera que se cargaron todos los derechos conquistados mediante todos estos años de sacrificio. Porque eso que dicen y que repiten una y otra vez, de que en la democracia se ha conseguido muchas mejoras, etc., eso es mentira. Eso es totalmente falso. Desde 1976 hasta la fecha, lo único que se ha hecho ha sido perder derechos. No ha habido ni una sola mejora para los trabajadores, ni una. Cada reforma laboral, cada reforma de la legislación laboral ha sido pérdida de derechos. Esa es la realidad. Digan lo que digan. Digan lo que digan. Porque al propio sindicalismo de clase, que era peligroso, que podía ser el tema de comisiones obreras, pero también surgieron otros sindicatos que tenían un impacto a ciertos niveles, como fue el SOC en aquella época. Es decir, ellos se preocuparon mucho de ese proceso que llamaron transición y que no fue ni más ni menos que un cambio de formas de dominación, porque las anteriores ya no les valían, ya era peligroso, ya se estaba llegando ya a límites que era peligroso para la clase que realmente tenía el poder. Ellos necesitaban otra forma, cambiar la forma para sostener el poder y para mantener la dominación. Y eso es lo que se ha llamado transición. Una transición que supuso la consolidación de la dictadura del capital y la desmovilización en gran parte de desarticulación o desorganización de los trabajadores. Y eso no se hubiera conseguido sin la colaboración necesaria de organizaciones políticas y sindicales, de la llamada izquierda. Sin la colaboración necesaria. A nivel sindical se preocuparon mucho, ya en 1984, cuando salió el Estatuto de los Trabajadores, de corromper fundamentalmente comisiones obreras. El UGT fue algo que surgió al calor del PSOE, etcétera, pero no era una realidad en aquella época. Pero lo que significaba comisiones obreras, el sindicalismo de clase, asambleario, sociopolítico, etcétera, eso el régimen no podía consentir que se desarrollara y se consolidara. Y uno de los caramelos envenenados del Estatuto de los Trabajadores es las subvenciones públicas a los sindicatos. Porque al final quien paga manda. Y al final a quien se sirve es a quien te paga. Y cuando una infraestructura de una organización depende de las subvenciones del Estado, a quien realmente está sirviendo no es a los trabajadores de su organización, sino a quien le mantiene esa estructura. Y eso es lo que ha ocurrido. Eso es lo que ha ocurrido. Y en esa situación estamos. En esa situación estamos. No tenemos todavía una organización sindical de clase que necesariamente tiene que tener un ámbito estatal, y lo que desde luego sí hay son unas instituciones, unos aparatos que son instituciones del Estado, que ahora parece ser que ciertos sectores del poder están empezando ya a considerar que ya no los necesitan, que ya pueden hasta prescindir de ellos. Ellos han sido muy necesarios hasta la fecha para conseguir desmantelar todo este sistema de derechos sociales, pero ya están empezando a pensar de que ya no son necesarios y pueden prescindir de ellos, porque se ha llegado a un nivel de degradación total. Entonces, lo que nosotros mantenemos y lo que nosotros insistimos es que los derechos sociales de los trabajadores los conquistaron los trabajadores con sus organizaciones propias, y eso se llama sindicato, no se llama otra cosa, se llama sindicato. Y sus reivindicaciones como clase, ya sean reivindicaciones inmediatas, de salarios, etcétera, como reivindicaciones más estratégicas o a más largo plazo de otro tipo. Eso era así, y eso necesariamente tendrá que ser así. Porque de nada sirvan estas movilizaciones más o menos espontáneas, que no se sabe muy bien los objetivos, pero que no tienen ni continuidad
ni las reivindicaciones son las propias de la clase trabajadora. Pero lo que es más grave es que los trabajadores tienen que estar organizados de manera permanente, en una organización propia, en función de sus intereses como clase. Y esa es la tarea que nosotros tenemos planteada, de recuperar eso, en condiciones muy difíciles, porque aquí se ha degradado la conciencia de clase hasta niveles pues, realmente ya graves, como todos sabemos. Pero ese es nuestro objetivo, por eso nosotros estamos en el proyecto de la Coordinadora Sindical de Clase, cuyo objetivo estratégico es la consecución de una confederación sindical de clase, recuperar el sindicalismo de clase, organizar a los trabajadores y reconquistar otra vez los derechos sociales que nos han arrebatado. Y nada más, ahora los compañeros del mayor Paco Moro y el compañero Pedro Parra pues hablarán un poco de este proyecto de la Coordinadora Sindical de Clase y de su experiencia también en Andalucía.